¿Qué es el existencialismo? Más que una corriente filosófica, es una experiencia, una manera de habitar el mundo con intensidad, con responsabilidad y con ojos despiertos. En este episodio especial no vamos solo a resumir, sino a revivir. Caminar paso a paso por el sendero que trazamos durante las sesiones del curso impartido por el profesor David Álvarez en la Universitat Albertiana. Durante semanas nos sumergimos en las ideas, tensiones y preguntas de grandes pensadores que no solo pensaron la vida, sino que sintieron con toda su crudeza. Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre, Unamuno, Ortega y Gasset, Camus, Kafka, Beauvoir, cada uno con su estilo, con sus heridas, con su voz única, nos abrió un horizonte, un modo de vivir más auténtico, más libre, más nuestro. Este episodio es una invitación a detenerte, a volver sobre esas ideas, pero no desde la mente solamente, sino desde la vida misma, desde las decisiones que tomas, desde los miedos que callas, desde el deseo de sentido que todos en algún rincón llevamos dentro. Porque el existencialismo no es para quien lo lee, sino para quien se atreve a vivirlo. Primera sesión. Søren Kierkegaard, la angustia, fe y autenticidad. ¿Cómo vivir una vida que sea verdaderamente mía? Con esta pregunta comienza el viaje existencial de Søren Kierkegaard, el pensador danés que es considerado el padre del existencialismo. Un filósofo atípico, apasionado, incómodo, profundamente personal. No habla desde una cátedra, sino desde su interioridad. Y lo que encontró ahí fue una tensión entre lo que somos y lo que podríamos ser, entre el abismo y la fe, entre la libertad y la angustia. Kierkegaard no escribió para convencer, escribió para despertar. Por eso utilizaba seudónimos, estilos diversos, voces distintas. No era juego literario, era un modo de mostrar que la verdad no se posee, se vive, que cada existencia es única y que toda verdad subjetiva, vivida hasta el fondo, vale más que 1000 verdades abstractas no encarnadas. Uno de sus conceptos centrales es la angustia. Para Kierkegaard, no es una enfermedad ni un síntoma a evitar. Es el vértigo de la libertad. Cuando nos asomamos a nuestras posibilidades infinitas, cuando descubrimos lo que somos los únicos responsables de elegir, aparece esa sensación de vacío, de temblor. La angustia no es señal de debilidad, es la prueba de que estamos despiertos. Es el momento en que comprendemos que no hay garantías, que toda elección implica pérdida y sentido. En el concepto de la angustia, 1844 escribe: la angustia es el vértigo de la libertad. No podemos vivir sin ella, nos impulsa a elegir, a comprometernos, a lanzarnos. Y ese salto es precisamente el núcleo de su pensamiento, el salto de fe. Kierkegaard no propone una fe ciega ni dogmática, propone una fe existencial, dramática, intensa, una relación personal con lo divino que no puede ser explicada ni racionalizada. En Temor y Temblor, 1843, reflexiona sobre el sacrificio de Abraham no como barbarie, sino como símbolo de una confianza absoluta, de una fe que no pide pruebas, pero que tampoco ignora la angustia, una fe que tiembla, pero que no se rompe. Kierkegaard distingue 3 formas de vida: la vida estática, estética, vivir de placer, de la evasión, el instante, busca evitar el dolor a toda costa, pero termina vacía porque la evasión no da sentido. La vida ética implica compromiso, responsabilidad, decisiones con consecuencias, es un paso hacia la madurez existencial. Y la vida religiosa, no institucional, sino profundamente íntima,
es el lugar donde la paradoja se acepta, donde se ama a pesar de no entender, donde se habla el misterio. Kierkegaard no quería crear una escuela, quería provocar un despertar. Su estilo es fragmentario, irónico y a veces incluso molesto, pero siempre honesto, porque entendía que la existencia no se ordena fácilmente, es confusa, contradictoria y sin embargo absolutamente valiosa. Algunas de sus obras más importantes: El concepto de la angustia, 1844, Temor y temblor, 1843, La enfermedad mortal, 1849, Diario de un seductor, 1843, incluido en O lo uno o lo otro. Kierkegaard fue probablemente profundamente cristiano, pero incluso si no lo compartes su fe, su pensamiento también te interpela, porque nos enfrenta a lo esencial, a no vivir en automático, a no disfrutar nuestra libertad, a no escondernos en la angustia. Él nos recuerda que cada instante es una decisión, que vivir auténticamente no es seguir una fórmula, sino abrazar el conflicto, el riesgo, el salto, que no hay fe sin duda y que no hay libertad sin vértigo. ¿Estás dispuesto a saltar o seguirás mirando al abismo desde lejos? Segunda sesión: Martin Heidegger, el ser en el mundo y la autenticidad. ¿Quién soy? Tal vez una mejor pregunta sería: ¿qué significa ser? Con Heidegger, el existencialismo entra en su fase más radical. No se trata de reflexionar sobre nuestras emociones o decisiones, sino de cuestionar aún más profundo y originario el misterio del ser. En su obra monumental Ser y tiempo, 1927, Heidegger no nos ofrece respuestas, nos lanza preguntas que si las dejamos hacer su trabajo dentro de nosotros, pueden transformarnos. Heidegger introduce un término clave, el Dasein. No se traduce literalmente, pero podríamos decir que es el ser humano como el ahí del ser, el que está presente, el que se hace la pregunta por su propia existencia. El Dasein no es una cosa, no es un alma, no es un cuerpo separado del mundo, es una apertura, una posibilidad. Vivimos arrojados al mundo, dice Heidegger, es decir, no elegimos nacer ni las condiciones iniciales de nuestra existencia, pero una vez aquí, estamos constantemente proyectándonos hacia el futuro, eligiendo, actuando, siendo en relación. Somos seres en el mundo, no observadores externos. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que somos, ocurre en ese entretejido con la realidad que habitamos. ¿Y qué significa vivir con autenticidad? Aquí aparece una de las intuiciones más potentes de Heidegger, la angustia. La angustia no es una enemiga, sino una aliada. Cuando todo lo familiar se derrumba, el trabajo, las relaciones, las creencias que nos sostienen, aparece la angustia. Pero no es cualquier miedo, es una llamada, una ruptura que revela lo esencial, que somos radicalmente finitos. Y frente a esa finitud, podemos elegir vivir de dos maneras. La existencia inauténtica, seguir la corriente, hacer lo que todos hacen, vivir como el uno anónimo, se vive sin vivir realmente. Se habla porque se habla, se opina porque todos opinan, se trabaja sin saber por qué, se ama sin comprometerse. Y también la existencia auténtica, aquella en la que nos apropiamos de nuestra vida, donde no negamos la muerte sino que la integramos, porque saber que vamos a morir no es una condena, es una brújula. La finitud da valor a nuestras elecciones. Es porque todo se acaba que todo puede tener sentido. Heidegger escribe: la muerte no es un acontecimiento que simplemente nos sobreviene al Dasein, es aquello que él mismo anticipa como posibilidad propia más extrema. No hay consuelo fácil en este pensamiento.
No hay escapatoria metafísica ni redención religiosa, pero sí hay profundidad. Heidegger no nos pide que creamos, sino que despertemos, que prestemos atención, que habitemos el mundo con más presencia, que no nos dejemos robar el asombro de estar vivos. Una de las imágenes más bellas en Ser y Tiempo es cuando nos habla de la llamada de la conciencia, no como una voz moral que nos castiga, sino como una voz silenciosa que nos dice: sé tú mismo. Esta llamada no grita, susurra, y eso se escucha en el silencio, en la pausa, en la soledad. Entre sus obras más conocidas destacan Ser y Tiempo, 1927, Introducción a la Metafísica, 1953, Carta sobre el Humanismo, 1947. Todas ellas giran directa o indirectamente sobre la experiencia del ser. Entonces, ¿qué significa ser auténtico? Tal vez no se trata de cumplir con una lista de ideales, tal vez solo se trate de detenernos un momento, de dejar de correr, de escuchar el susurro de nuestra conciencia, de recordar que estamos aquí, pero que no estaremos siempre, que somos un instante, pero que ese instante puede arder con toda la intensidad de lo humano. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como uno más o como tú mismo? Tercera sesión, Karl Jaspers. Comunicación, existencia y trascendencia. ¿Qué pasa cuando las palabras no alcanzan? Cuando lo que queremos expresar no cabe en un concepto, ni en una fórmula, ni en una explicación racional. Con Karl Jaspers, el existencialismo se vuelve conversación, diálogo, encuentro. Su filosofía es una invitación constante a comunicar desde la experiencia, desde la verdad vivida, no desde la pose o el discurso aprendido. Karl Jaspers fue médico psiquiatra antes que filósofo. Tal vez por eso, su mirada siempre mantuvo un contacto profundo con la fragilidad humana. No se quedó en la idea abstracta de ser, sino que exploró las rupturas, las crisis, las enfermedades del alma. Para él, lo más filosófico no era lo que se entendía, sino lo que se vivía en los límites, el sufrimiento, el fracaso, la muerte, el misterio. Aquí entra uno de sus conceptos clave: la situación es límite. Son momentos donde la existencia se ve desbordada, donde las certezas caen, los sistemas fallan y nos enfrentamos a lo incomprensible. Enfermar gravemente, perderse a un ser amado, vivir una guerra, sentir que todo sentido se ha perdido. Jaspers dice que esas situaciones no son errores o anomalías, son parte esencial de lo humano, y si sabemos atravesarlas con honestidad, pueden abrirnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de lo trascendente. Porque para Jaspers la filosofía no termina en uno mismo, siempre apunta más allá, hacia lo que llama la trascendencia, no como un Dios definido o una doctrina religiosa, sino como ese misterio que nos desborda, que nos interpela, que se manifiesta en el amor, en el arte, en el silencio, en la fidelidad. La trascendencia es ese algo más que no podemos poseer, pero que intuimos en los momentos más hondos de la vida. En su obra Filosofía, 1932, Jaspers traza 3 caminos para acceder al conocimiento esencial. El camino científico, que busca hechos y explicaciones; el camino de la clarificación existencial, donde uno se compromete como sujeto libre y responsable; y el camino de la trascendencia, que nos abre al absoluto sin atraparlo. La clave está en que el ser humano no es solo lo que se ve. Somos libertad, somos conciencia, somos posibilidad, pero también somos seres en relación. Por eso Jaspers insiste que la verdadera verdad solo aparece en la comunicación existencial, no en el discutir para vencer, no en convencer al otro, sino en abrirse al otro, en escucharlo como sujeto, en exponerse con vulnerabilidad. En una época de gritos, Jaspers nos invita a conversar, a hablar desde lo esencial, a dejar atrás los dogmas, los clichés,
Para entrar en una relación auténtica donde dos existencias se encuentran, se transforman mutuamente. Su influencia fue clave en la posguerra. Mientras otros buscaban reconstruir tras la barbarie, Jaspers recordaba que ninguna sociedad será verdaderamente libre si no reconoce su responsabilidad. Fue uno de los primeros en hablar de la culpa colectiva, no como condena, sino como ejercicio ético de asumir, pensar, aprender del error para no repetirlo. En su obra Filosofía, 1932, Jaspers traza 3 caminos para acceder al conocimiento existencial. El camino científico, que busca hechos y explicaciones, el camino de la clarificación existencial, donde uno se comprende como sujeto libre y responsable, y el camino de la trascendencia, que nos abre a lo absoluto sin atraparlo. La clave está en que el ser humano no es solo lo que se ve. Somos libertad, somos conciencia, somos posibilidad, pero también somos seres en relación. Por eso Jaspers insiste que la verdad verdadera solo aparece en la comunicación existencial, no en el discutir para vencer, no en convencer al otro, sino en abrirse al otro, en escucharlo como sujeto, en exponerse con vulnerabilidad. En una época de gritos, Jaspers nos invita a conversar, a hablar desde lo esencial, a dejar atrás los dogmas y los clichés, para entrar en una relación auténtica donde dos existencias se encuentran y se transforman mutuamente. Su influencia fue clave en la posguerra. Mientras el mundo buscaba reconstruirse tras la barbarie, Jaspers recordaba que ninguna sociedad será verdaderamente libre si no reconoce su responsabilidad. Fue uno de los primeros en hablar de la culpa colectiva, no como condena, sino como ejercicio ético de asumir, pensar, aprender del dolor, del horror, para no repetirlo. Otras obras destacadas son La fe filosófica en la revelación, 1962, El sentido y la meta de la historia, 1949, La cuestión de la culpa, 1946. Jaspers no fue un existencialista de la angustia, fue un pensador de la esperanza. Creía que incluso en la oscuridad más densa hay caminos de sentido y que esos caminos se trazan juntos, en comunidad, en diálogo, en respeto. En tiempos donde todo parece superficial, inmediato, cancelable, Jaspers nos ofrece una ética de la profundidad. Nos recuerda que vivir de verdad es asumir nuestras situaciones límite, abrirnos a la trascendencia y construir puentes de sentido a través de la palabra honesta. ¿Con quién puedes hablar así hoy? ¿Quién te escucha de verdad? ¿Y tú escuchas? Cuarta sesión. Jean-Paul Sartre. La condena a la libertad. El hombre está condenado a ser libre. Con esta frase demoledora, Jean-Paul Sartre marcó un antes y un después en la filosofía del siglo XX. ¿Condenado? ¿Libre? ¿No son esas dos palabras opuestas? Para Sartre no. Para él la libertad no es una opción ni un privilegio, es una carga que llevamos a cuestas desde el momento en que existimos. Somos libres, nos guste o no. Jean-Paul Sartre fue filósofo, novelista, dramaturgo, activista político, uno de los grandes rostros del existencialismo ateo. Vivió intensamente, escribió intensamente y pensó con una crudeza que todavía sacude. En su obra más influente, El ser y la nada, 1943, desarrolla una ontología existencial, una forma de entender qué somos y cómo existimos en el mundo. Para Sartre no hay una naturaleza humana dada, no hay un manual de instrucciones con el que llegamos al mundo. Primero existimos y luego nos definimos. Esa es su frase más famosa. La existencia precede a la esencia. Esto significa que no nacemos con un propósito preestablecido. No hay ningún Dios, ningún destino, ningún plan maestro que diga quién debemos ser. Somos lanzados al mundo y es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, decidir quiénes somos a través de nuestros actos. Cada elección que hacemos es un acto de creación. Somos lo que elegimos ser. Y eso
no es tan liberador como parece, porque con esa libertad viene el peso de la responsabilidad total. No podemos echarle la culpa a los demás, ni a las circunstancias, ni al pasado. Si elegimos vivir como víctimas, estamos eligiendo. Si nos negamos a elegir, también estamos eligiendo. No elegir también es una elección. Sartre distingue entre la mala fe, cuando nos mentimos a nosotros mismos, cuando actuamos como si no fuéramos libres, un camarero que actúa con excesiva rigidez, como si ser camarero fuese su esencia y no fuera una función temporal, o alguien que dice yo soy así y no puedo cambiar. Para Sartre eso es mentirse. Nadie está fijado para siempre. Siempre podemos elegir de nuevo. Y después la autenticidad. Aceptar que somos libres y que esa libertad es angustiante, pero también creadora. Es vivir sabiendo que somos el proyecto de lo que decidimos hacer con nosotros. El amor para Sartre tampoco es refugio. El infierno son los otros, escribió en su obra de teatro, La puerta cerrada. No porque los demás sean malos, sino porque nos vemos a través de sus ojos. Nos convertimos en objetos para ellos, y esto duele. El amor entonces es una lucha constante entre la necesidad de ser vistos y el temor de ser definidos. Otras obras destacables de Sartre, El ser y la nada, 1943, su obra filosófica más compleja y profunda, La náusea, 1938, novela existencial donde el protagonista experimenta el absurdo y la falta de sentido, Puerta cerrada, 1944, teatro filosófico sobre la condena de verse reflejado en los otros, y Crítica de la razón dialéctica, 1960, donde intentó de reconciliación entre el existencialismo y el marxismo. Sartre también fue un activista comprometido. Rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964 porque no quería institucionalizar su pensamiento. Apoyó causas revolucionarias, denunció la colonización y defendió el pensamiento libre incluso cuando eso lo enfrentaba con sus contemporáneos. Su vida fue un constante ejercicio de coherencia y también de contradicción. Escuchar a Sartre es escuchar una advertencia. Nadie va a venir a salvarte. No hay manual, no hay esencia grabada, pero también es una invitación. Tú eres el autor de tu vida, y eso es vertiginoso, pero también maravilloso. Porque si todo está por hacerse, si nada está escrito, entonces todo es posible. No todo está permitido, como muchos le atribuyen erróneamente, sino todo está por decidirse. Cada acto, cada palabra, cada gesto cuenta. ¿Estás eligiendo quién eres o estás huyendo de esa elección? Quinta sesión. Miguel de Unamuno, el desgarramiento entre fe y razón. Que inventen ellos. Esa célebre frase de Miguel de Unamuno resume con humor, pero también con una profundidad brutal, su postura existencial frente a la modernidad, el progreso, la ciencia y sobre todo el sentido de la vida. Unamuno no fue un pensador sistemático ni quiso serlo. Fue un buscador, un hombre desgarrado entre la fe, la duda, entre el anhelo y la eternidad, la certeza de la muerte. Unamuno no se reconoce plenamente dentro del existencialismo académico, pero lo encarna de manera visceral. Fue un filósofo poeta, un novelista pensador, un ensayista que escribió con el alma a flor de piel. Para él, la filosofía no podía separarse de la vida concreta. Pensar no era un ejercicio intelectual, era una necesidad vital. Era pensar con las entrañas. En su obra más representativa del sentimiento trágico de la vida, 1912, Unamuno plantea la tensión entre su pensamiento central, el choque entre la razón, que nos dice que todo acaba y que la muerte es definitiva, y el corazón, que grita por inmortalidad, por sentido, por Dios. No busca resolver este conflicto, lo habita y nos invita a hacer lo mismo. Para Unamuno, el ser humano no es un ser trágico, no por su pesimismo, sino porque vive dividido entre lo que sabe y lo que desea, entre lo que cree y lo que no puede dejar de necesitar. El ser humano es homo viator,
un caminante, un luchador, un ser que busca aunque no encuentre. Lo más honesto entonces no es suprimir esa contradicción, sino vivirla. En palabras, fe que no duda es fe muerta. Y también, el que crea que cree en Dios, que lo dude, y al dudarlo, lo crea. Esta paradoja nos muestra que la fe auténtica no es la certeza sin fisuras, sino una confianza que sobrevive a las grietas, un acto de voluntad y amor frente al silencio del universo. Como español, Unamuno no habla desde el aspecto académico alemán o de la metafísica francesa, habla desde Salamanca, desde Castilla, desde el alma de un país enfrentado a su identidad, crítico con la Iglesia y también con el ateísmo militante. Unamuno defiende un cristianismo personal, agónico, vivido desde la duda y el amor, más que desde el dogma. Unamuno defiende un cristianismo personal, agónico, vivido desde la duda y el amor, más que desde el dogma. Otras obras clave, San Manuel Bueno Mártir, 1931, una breve novela donde el protagonista, un sacerdote que no cree en la vida eterna, continúa predicando por amor a su pueblo. Mentira piadosa o fe encarnada, un retrato genial del conflicto entre fe y verdad. Niebla, 1914, novela filosófica donde el protagonista discute con el autor cuestionando el sentido de su propia existencia, una reflexión genial sobre el libre albedrío y la conciencia de ser personaje o persona. Abel Sánchez, 1917, relectura moderna del mito de Caín y Abel desde los celos existenciales. Unamuno fue también una conciencia crítica de su tiempo. Se opuso a los totalitarismos, defendió la libertad de pensamiento y protagonizó momentos históricos como su enfrentamiento con Milán Astray en 1936, donde exclamó: «Venceréis, pero no convenceréis». Escuchar a Unamuno es entrar en una lucha interior, no una guerra que termina, sino una lucha constante entre lo que somos y lo que deseamos ser, entre el cuerpo que muere y el alma que clama la inmortalidad, entre el yo que duda y el yo que no deja de creer. Porque la vida para Unamuno no se vive con fórmulas, sino con pasión, con verdad, con conflicto. Y si no hay conflicto, no hay vida auténtica. ¿Y tú? ¿Prefieres una paz falsa o una lucha viva por el sentido? Sexta sesión, José Ortega y Gasset, la vida como proyecto y circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Con esta frase brillante, José Ortega y Gasset encapsula toda una filosofía de la vida concreta, situada, irrepetible. Para él, el ser humano no puede pensarse en abstracto, sino como un ente flotando en el vacío. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Con esta frase brillante, José Ortega y Gasset encapsula toda una filosofía de la vida concreta, situada, irrepetible. Para él, el ser humano no puede pensarse en abstracto, como un ente flotando en el vacío. Somos lo que somos junto con lo que nos rodea. No somos ideas puras, somos historia, contexto, cuerpo, cultura, lenguaje. Somos, en definitiva, una biografía. José Ortega y Gasset fue uno de los filósofos más influyentes del habla hispana en el siglo XX. Su estilo es claro, elegante, profundo, sin ser oscuro. No buscaba oscurecer la simpatía. Te repito desde aquí, José Ortega y Gasset fue uno de los discípulos más influyentes de habla hispana en el siglo XX. Su estilo es claro, elegante, profundo, sin ser oscuro. No buscara oscurecer lo simple, sino hacer luminoso lo complejo. Fue filósofo, ensayista, periodista, maestro, pero sobre todo un pensador de la vida. No de la vida como concepto, sino de esta vida, la tuya, la mía, tal como es, con sus decisiones, sus límites y sus posibilidades. Uno de los conceptos fundamentales es el de la razón vital. Frente a la razón pura de Kant, o la razón instrumental de la ciencia moderna, Ortega propone una razón que parte de la vida misma.
No razonamos desde lo vacío, sino desde nuestra experiencia concreta. Pensamos porque vivimos y lo que pensamos debe volver a la vida y transformarla. Para Ortega, la vida no es algo que tenemos, es algo que hacemos. Somos quehaceres, proyectos, narrativas abiertas. La vida es una tarea, un ejercicio de elección constante. No estamos determinados por completo, pero tampoco somos pura libertad. Vivimos en una tensión, yo soy yo y también lo que me pasa. En su obra más emblemática, Meditaciones del Quijote, 1914, Ortega explora la idea de que no hay realidad sin perspectiva. Toda visión del mundo está mediada por quien la mira. No hay una realidad desnuda, solo realidades interpretadas desde distintas miradas. Y eso no es relativismo, es profundidad. Es reconocer que cada vida humana es una forma única de estar en el mundo. En La rebelión de las masas, 1930, Ortega anticipa con lucidez muchos de los fenómenos de la sociedad contemporánea. El auge del conformismo, el desprecio por la cultura, la pérdida del individualismo en la masa, lo mismo, el desprecio por la cultura, la pérdida del individuo en la masa, denuncia la figura del hombre masa, aquel que sin preparación ni reflexión opina de todo, exige sin esfuerzo y desprecia el conocimiento. No es elitismo, es responsabilidad. Ortega defiende una cultura exigente porque cree que una sociedad sin pensamiento profundo se vuelve peligrosa. Otras obras claves de Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, 1923, donde expone su idea de que el pensamiento contemporáneo debe superar el enfrentamiento entre racionalismo y vitalismo. La deshumanización del arte, 1925, análisis estético, donde defiende el arte moderno como ruptura con la literalidad y búsqueda de lo esencial. ¿Qué es la filosofía? 1929, introducción clara y apasionante a su pensamiento. Ortega también fue un filósofo de la perspectiva. Cada cual tiene su punto de vista, no porque sea subjetivo, sino porque es un ser situado. Nuestra verdad no es absoluta ni arbitraria, es la verdad de alguien que vive, que respira, que ama, que sufre, y por eso la filosofía debe partir de la vida, no de las ideas muertas. Escuchar a Ortega es reconocer que vivir no es flotar, es navegar, que cada uno tiene su mar, su barca, sus vientos, que no elegimos dónde nacimos ni con qué cuerpo, pero sí elegimos cómo respondemos a esa circunstancia. Escuchar a Ortega es recordar que vivir no es flotar, es navegar, que cada uno tiene su mar, su barca, sus vientos, que no elegimos dónde nacimos ni con qué cuerpo, pero sí elegimos cómo respondemos a esa circunstancia. La libertad no es independencia total, es compromiso con lo que somos, con lo que nos rodea, con lo que podemos llegar a ser. ¿Estás salvando tu circunstancia o estás dejando que te arrastre? No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Así comienza Albert Camus su obra más provocadora, El mito de Sísifo, 1942, y no lo hace para escandalizar, sino para situarnos ante la pregunta existencial más radical: ¿vale la pena vivir? ¿En un mundo sin certezas, sin Dios, sin un sentido prefijado? ¿Por qué no rendirse? Camus fue un filósofo, novelista y periodista franco-argelino, cercano al existencialismo, pero siempre independiente. Su pensamiento gira en torno a una idea clave: el absurdo. El absurdo no es una idea trágica, sino una constatación lúcida. El ser humano busca sentido, pero el universo permanece en silencio. Hay una grieta entre el deseo de comprender y la incomprensibilidad del mundo. Esa grieta es el absurdo. Pero Camus no se queda ahí. Su grandeza está en lo que propone después. No debemos huir del absurdo ni negarlo, sino enfrentarlo con dignidad. Y aquí aparece su noción más potente: la revuelta. La revuelta no es un grito desesperado, sino una afirmación. A pesar de todo, digo sí a la vida. El rebelde es quien, sin esperanza de eternidad ni promesas de salvación, se compromete con el mundo
tal como es. En el mito de Sísifo, Camus toma la imagen del personaje condenado por los dioses a empujar una piedra por la montaña, solo para verla caer una y otra vez. Una tarea inútil, interminable, sin sentido aparente. Pero Camus concluye: hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque en el acto de aceptar su destino y seguir empujando, Sísifo se hace dueño de su existencia. No escapa, no se rinde, vive con el presente con intensidad. Camus fue también un hombre profundamente comprometido con la justicia. En El hombre rebelde, 1951, analiza cómo las ideologías, cuando prometen un paraíso futuro, terminan justificando horrores en el presente. Él defiende una rebelión ética concreta, humana, una acción que no destruye por sistema, sino pone límites, que respeta, que defiende la dignidad, incluso en medio del caos. Otras obras claves: El extranjero, 1942, novela donde Marcheux, un hombre aparentemente indiferente, mata porque hacía calor y se enfrenta a la muerte sin fe ni arrepentimiento. Es el símbolo del hombre absurdo, pero también libre. La peste, 1947, una alegoría sobre el mal y la solidaridad y la resistencia. En plena epidemia, el doctor Rius lucha por salvar vidas, no porque espere recompensa, sino porque es lo correcto. El hombre rebelde, 1951, ensayo filosófico y político sobre los límites de la rebelión y la ética de la acción. Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, con apenas 44 años. Su estilo es claro, poético, luminoso, incluso cuando trata temas oscuros. No era un filósofo de Torre de Marfil. Hablaba desde el desierto, desde el Mediterráneo, desde la vida sencilla. Su pensamiento es profundamente humano, terrenal, lleno de calor y sol. Escuchar a Camus es recordar que, incluso en la noche más oscura, puede arder una pequeña luz, que no hace falta creer en el cielo para vivir con integridad, que podemos decidir sí a la vida sin mentirnos, que el absurdo no se vence con esperanza vacía, sino con presencia, con acción, con ternura. ¿Y tú? ¿Estás esperando que la vida tenga sentido o estás dándoselo tú mismo cada día? Octava sesión. Franz Kafka. El laberinto del poder, la culpa y la alienación. Imagina despertar una mañana convertido en un insecto, no un monstruo, no un héroe, un simple bicho. Así comienza la metamorfosis, la obra más célebre de Franz Kafka, pero más que un cuento extraño es un espejo que nos lanza una pregunta brutal. ¿Qué pasa cuando el mundo deja de reconocerte como humano? Franz Kafka no se propuso ser un filósofo, pero su obra ha sido leída por generaciones como un tratado existencial sin teoría explicada. Sus relatos, oscuros, inquietantes y profundamente simbólicos, revelan una experiencia humana marcada por la culpa, la angustia, la incomunicación y la absurdidad de las instituciones. Kafka no explica, muestra, no teoriza, perturba. Sus protagonistas son siempre figuras anónimas, atrapadas en mecanismos que no entienden, juzgadas por delitos que no cometieron, arrojadas a mundos donde las reglas existen pero nadie las explica. ¿No se parece esto a veces a nuestra vida real? En El proceso, 1925, Joseph es arrestado una mañana sin saber por qué. Durante toda la novela intenta defenderse, justificar su inocencia, entender el sistema, pero no hay lógica, no hay rostro claro del poder. El tribunal es un laberinto de pasillos, oficinas y silencios. Al final, Joseph es ejecutado como un perro. ¿Qué culpa carga? Kafka no lo dice, porque la verdadera culpa kafkiana no es jurídica, es existencial. Kafka muestra cómo las estructuras modernas, el Estado, la burocracia, la familia, incluso el lenguaje, pueden volverse jaulas invisibles. No necesitamos barrotes cuando ya hemos interiorizado la vigilancia, no necesitamos verdugos cuando nos culpamos a nosotros mismos por no encajar, por fallar, por no cumplir lo que se espera. Su literatura habla de lo que hoy llamamos alienación.
ese sentimiento de estar dentro de un sistema y sin embargo fuera del lugar, de trabajar, amar, caminar y sentir que no hay conexión real, que todo es trámite, que nadie escucha, que somos un número, un expediente, una función. Obras claves de Kafka: La Metamorfosis, 1915, Gregor Samsa, ya no es útil, ya no es productivo, entonces deja de ser digno. Su transformación revela la deshumanización del individuo ante una familia y un sistema funcionalista. El Proceso, 1925, el símbolo absoluto del poder sin rostro, la justicia sin ley, la condena sin delito. El Castillo, 1926, un agrimensor intenta entrar a un castillo burocrático que representa una autoridad inalcanzable, lucha, insiste, pero nunca es recibido. Kafka vivió atormentado por el trabajo, la enfermedad, la culpa religiosa, la dificultad de amar y ser amado. Su vida fue tan compleja como sus cuentos, pero de esa oscuridad nació una sensibilidad única, capaz de mostrar como nadie la angustia de existir en un mundo que no se puede entender y menos aún controlar. Leer a Kafka es como entrar en el sueño del que no se puede despertar, pero es también una forma de resistencia, porque el nombrar el sinsentido lo hacemos visible, y al hacerlo visible le robamos algo de poder. Franz Kafka no da respuesta, él nos hace ver, nos hace sentir, nos obliga a preguntarnos: ¿qué estructuras nos han deshumanizado? ¿Qué jaulas llevamos dentro? ¿Quién dicta las normas que seguimos sin pensar? ¿Y tú despertarás mañana convertido en otra cosa? ¿Quién seguirá amándote solo por ser tú? Simone de Beauvoir: Libertad femenina y existencia encarnada. No se nace mujer, se llega a serlo. Con esta frase revolucionaria, Simone de Beauvoir rompió siglos de pensamiento patriarcal y situó la libertad femenina en el centro del debate filosófico, pero no lo hizo desde el eslogan, sino desde una reflexión existencial profunda. ¿Qué significa ser mujer en un mundo que ha definido tu identidad desde fuera? ¿Cómo vivir auténticamente cuando las estructuras sociales te asignan un papel antes de que puedas elegir? Simone de Beauvoir fue filósofa, escritora y ensayista, y una de las voces más potentes del existencialismo francés. Compañera intelectual y vital de Jean-Paul Sartre, compartió con él muchas ideas centrales: la libertad radical, la responsabilidad, la autenticidad, pero su mirada no se limitó al individuo abstracto. Beauvoir pensó al ser humano desde su encarnación, desde su cuerpo, su género y su historia. Su gran aporte fue mostrar que la existencia no es neutra, que no se vive igual siendo hombre o mujer, en un mundo construido por y para varones. En su obra monumental, El segundo sexo, 1949, analiza cómo la mujer ha sido convertida a lo largo de la historia en el otro hombre, no como sujeto, sino como complemento, como objeto de deseo, de cuidado o de reproducción. Para Beauvoir, el patriarcado no es solo un sistema legal o económico, es una forma de construir la realidad, el lenguaje, la moral, el deseo. Y desmontarlos implica recuperar la libertad de ser desde uno mismo, no desde lo que se espera que seamos. El segundo sexo no es solo un libro feminista, es una obra filosófica existencial que analiza desde la biología hasta la psicoanálisis, desde la historia hasta la literatura, desde la infancia hasta la vejez, un recorrido desgarrador, lúcido y transformador por la condición femenina. Como Sartre, Beauvoir sostiene que la existencia procedía a la esencia, pero ella añadió: ¿y qué pasa cuando la sociedad ya ha definido tu esencia antes de que puedas existir con libertad? Esa es la violencia más profunda, la que impide el proyecto vital desde su raíz. Beauvoir también exploró la ambigüedad de la existencia. En La ética de la ambigüedad, 1947, plantea que no hay fórmulas cerradas ni morales absolutas. Que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino asumir que nuestras decisiones afectan a otros, que toda ética verdadera debe considerar al otro como sujeto, no como medio. Obras clave: El segundo sexo, 1949, análisis filosófico, histórico y vital de la condición femenina.
La ética de la ambigüedad, 1947, ética existencial basada en la libertad encarnada y la responsabilidad con el otro. Memorias de una joven formal, 1958, y La plenitud de la vida, 1960, memorias personales que muestran la relación entre filosofía y experiencia concreta. Para Beauvoir, el feminismo no es una moda ni una ideología, es una exigencia existencial. La libertad no puede ser privilegio de pocos. Si las mujeres no son libres de construir su proyecto vital, toda libertad está incompleta. Y esa lucha no se limita a un género, es una apuesta por una humanidad más auténtica y más justa. Escuchar a Simone de Beauvoir es recordar que la opresión no siempre grita. A veces se disfraza de costumbre, de deber, de normalidad. Pero también es recordar que cada uno y cada una tiene el derecho y el deber de elegir quién quiere ser, incluso si eso implica romper moldes, incluso si eso es incómodo. ¿Estás eligiendo tu vida o estás cumpliendo el guión que otros escribieron para ti? Hemos recorrido un camino intenso, incómodo, profundamente humano. Desde Kierkegaard y su angustia sagrada, hasta Simone de Beauvoir y la libertad encarnada. Hemos escuchado el murmullo de quienes se atreven a preguntar ¿qué significa vivir de verdad? Y no nos dieron respuestas fáciles. Nos hablaron de vértigos, de laberintos, de condenas a la libertad, de dioses ausentes y cuerpos silenciados, pero también nos hablaron de coraje, de autenticidad, de amor sin garantías, de rebeldías que no destruyen, sino dignifican. Kierkegaard nos empujó al abismo de la fe. Heidegger nos enseñó a habitar el ser antes de perderlo. Jasper nos invitó a asumir nuestras situaciones límite. Sartre nos enfrentó a la crudeza de una libertad sin excusas. Unamuno nos gritó que la duda también es fe. Ortega nos enseñó que pensar es salvar la vida. Camus nos susurró que el absurdo no se vence, se abraza. Kafka nos mostró que los muros también están dentro. Y Beauvoir nos recordó que la historia se puede reescribir desde el cuerpo. Cada una de estos pensadores, a su manera, nos dejó una misma invitación. Vive, pero no vivas por inercia, no repitas, no duermas, no te escondas. Asume tu libertad, elige con responsabilidad, acepta tu ambigüedad, abraza tu angustia y construye la existencia como una obra única. Este curso no ha sido una exposición de teorías, ha sido una llamada a escucharte, a mirarte sin disfraces y a no evadirte. Porque el existencialismo no es una corriente académica, es un estilo de estar en el mundo, una actitud, una decisión diaria. Como dijo Sartre, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. O como escribió Camus, el sentido de la vida es la más urgente de las cuestiones. Ahora esta pregunta queda en tus manos. No para que la respondas de forma definitiva, sino para que la vivas. Desde la Universitas Alberdiana y el CEAR, agradecemos que hayas formado parte de este viaje, que hayas escuchado, reflexionado, dudado, porque ahí empieza todo. Y si este podcast ha encendido en ti una chispa, aunque sea pequeña, no lo dejes apagar. Porque quizá, solo quizá, la filosofía aún puede ser la brújula que necesitamos para no perdernos del todo. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir una vida que sea verdaderamente tuya? Hasta la próxima.